Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este video tendremos un análisis sobre Star Wars, específicamente un personaje que es Anakin Skywalker. Me está acompañando mi amigo del canal Sabiduría Espiritual, Jesús Mosía. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué cuentas? Nada, amigo, pues aquí estamos acompañándote en tu canal. Yo creo ya me voy a traer mis cosas para irme a vivir ahí contigo, para siempre estar haciendo videos y sacar temas interesantes. Fíjate que este tema que vamos a desarrollar de Anakin y sobre todo pues Fíjate que el tema que nosotros vamos a desarrollar de Star Wars, de Anakin, contiene mucha información que en nuestros canales hemos tratado de compartir con las demás personas, que es el tema de filosofías orientales de la transformación. Entonces creo que es un tema que nos puede ayudar a muchos a poder sentar las bases de cómo debería de ser nuestra transformación o cómo debe de ser nuestra transformación. Y muchas gracias, amigo. Nuevamente te lo vuelvo a mencionar. Gracias por invitarme. No, como dijiste, amigo, esta también es tu casa. Y bueno, cuando quieras, tanto yo como tú, vamos intercambiando los canales y vamos yendo por ahí. Y bueno, principalmente para comenzar ya de lleno, ¿qué relación, mejor dicho, o qué podemos rescatar o aprender de Anakin Skywalker y su proceso de la fuerza positiva hacia su camino al lado oscuro? Sí, amigo, pues algo que tiene las películas o los libros o este personaje de Anakin Skywalker es que todos somos Anakin, amigo. Entonces la trama está diseñado de tal manera que tú te puedas identificar con Anakin Skywalker, en, en el sentido de que la mayoría de las cosas que suceden en su vida o lo que tratan de enseñarnos, a todo el mundo nos pasa. Y solamente es una línea muy delgada, amigo, en la cual nosotros podemos mantenernos del lado positivo o podemos irnos del lado oscuro sin darnos cuenta de que estamos cruzando esa línea tan delgada, tan diminuta, que sin darnos cuenta podemos estar actuando de mala manera y hacer daño a otras personas. Entonces, el objetivo principal de este personaje es que Anakin Skywalker somos todos nosotros. No importa si son hombres o mujeres. Bueno, si hay mujeres que han tenido la oportunidad de ver estas películas y sobre todo esta historia, se van a identificar mucho con Anakin. Siempre se habla bueno, en la película lo manejan de que se está esperando la venida de un Mesías, vamos a suponerlo así, alguien que va a ayudar a controlar la fuerza, tanto del lado negativo como del lado positivo, y va a dar un equilibrio a toda esta guerra que se está presentando en este universo de Star Wars. Entonces, muy dentro de nosotros, desde que somos pequeños, siempre hemos pensado eso. En nuestra mente siempre hemos tenido esa reflexión de que tal vez nosotros somos alguien importante y la verdad es que sí, amigo. Cada uno individualmente es alguien especial que ha venido a la tierra a experimentar y aprender. Ahora sí que el cuerpo físico, las dimensiones físicas a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que gustamos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que pensamos. La mente también es un sentido. No es la conciencia, la mente es una herramienta que sirve para crear, siempre está en funcionamiento y depende mucho de lo que pensemos, es lo que creamos, ya sean pensamientos positivos o negativos. El trabajo de esta experiencia es aprender a controlar nuestros sentidos y aprender a conocer a Dios a través de nuestros sentidos. Entonces, desde pequeños, nosotros siempre hemos tenido ese sentimiento de que somos especiales y como lo vuelvo a mencionar, sí lo somos, amigos, sí somos alguien especial. Según las personas que se desarrollan alrededor de nosotros,
es como empezamos nosotros a tener ese pensamiento, ya sea positivo o negativo, y tiene que ver con nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas del trabajo, con nuestra religión, con el país donde nacimos, influyen mucho en nuestro pensamiento y de ahí viene una conducta o una manera de actuar, ya sea positiva o negativa. Entonces, ya para terminar, amigo, esta parte, Anakin Skywalker somos todos nosotros. Obviamente se está desarrollando en una parte de que se está esperando o se espera la llegada de un Mesías, de una persona que va a equilibrar la fuerza y que va a tener poder de la fuerza de tal magnitud que va a poder también equilibrar el lado negativo. Entonces nos identificamos mucho con Anakin. ¿Por qué? Porque Anakin somos todos nosotros. Nada más que la historia que está contando, que a lo mejor en las preguntas que vienen más adelante o que vamos a ir desarrollando, nos van a explicar cómo es que él cruza esa línea delgada. Todos así vivimos, amigo. Hay una línea muy delgada y no nos damos cuenta cuando actuamos mal y estamos haciendo daño a otras personas porque pensamos que es nuestro ideal y es lo que nos ha traído aparentemente una felicidad, que es lo que nos ha traído aparentemente un desarrollo económico, pero no nos damos cuenta de que estamos haciendo daño a las personas que amamos. Entonces, con eso cerraríamos, amigo. Anakin es tan importante en este desarrollo del universo de Star Wars porque nos representa a cada uno de nosotros. Debemos de identificarnos con Anakin y siempre que estamos viendo su vida a través de las películas, siempre hay que preguntarnos, o sea, ¿qué haría yo? ¿Qué hubiera hecho yo? De hecho, en toda la película, cuando empezamos a profundizar, tenemos ese pensamiento, ¿qué hubiera hecho yo? Entonces, hay mucha enseñanza ahí en las películas de Star Wars que nos ayudan a la reflexión, amigo. Y si prestamos mucha atención, pues sí nos pueden ayudar a tener una transformación en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Jesús. Muy profundo lo que nos compartes y lo más importante es que cuando nosotros vemos una película quizás no notamos y no somos bien observadores de algunos detalles. En mi caso yo soy bastante observador hasta en los mínimos detalles y puedo sacar alguna reflexión. Yo creo que también tú eres igual, lo estoy notando. Y la pregunta bonus, o sea, adicional, ¿qué es la fuerza? ¿Cómo entiendes tú la fuerza que se habla en la película, en el desarrollo de la narrativa? Sí, fíjate que cuando no tenemos conocimientos, pudiéramos considerarlo, amigo, místicos, cuando no tenemos ese tipo de conocimientos, no entendemos qué es la fuerza. Porque, y sobre todo en Latinoamérica, cuando nacemos en una familia tradicional en donde son católicos o son cristianos, se nos enseña que Dios, amigo, es un personaje que es un humano. Normalmente lo representan como un anciano con barba blanca sentado en un trono y cuando estamos viendo estas películas de Star Wars, se hace mención mucho de la fuerza y no entendemos. Entendemos que la fuerza es como una energía que solamente manejan los Jedi o los Sith y tienen poderes psíquicos, tienen, pues sí, poderes psíquicos e incrementan su poder al momento de combatir. Solamente así lo entendemos. Pero en realidad, amigo, cuando tenemos conocimientos místicos, la fuerza, amigo, es la primera fuente. La fuerza viene siendo ese espíritu invisible que vemos muy reflejado en diferentes corrientes, como en este caso en el gnosticismo, en el hinduismo, en el hermetismo y tal vez en otras culturas ancestrales, en donde no es algo tangible, pero la fuerza se encuentra dentro de cada ser humano. Aquí lo interesante es que muchos humanos en este mundo de Star Wars son sensibles, así hace mención, son sensibles a la fuerza y desarrollan poderes psicoquinéticos, pudiéramos mencionarlo así, desde muy temprana edad. Y ahí se toma la decisión para enseñarlos o llevarlos a templos Jedi y que puedan desarrollar estos poderes para el bien. Entonces, en sí, amigo, cuando hablamos de la fuerza,
Si tratamos de hacer conexiones con otras corrientes místicas, estamos hablando de la primera fuente, amigo, del espíritu invisible, de esa pequeña chispa diminuta o la chispa de vida que se hace mención en la gnosis, esa viene siendo la fuerza. Aquí la única diferencia o que sí debemos tener muy en claro es que no todos los seres humanos son sensibles a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los seres humanos tienen capacidades en donde pueden tener controles o un control psicoquinético o una inteligencia sobrehumana para poder desarrollar la fuerza. Nada más hasta ahí, amigo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, es algo que a muchos les puede sonar loco, y dice, estos locos de qué están hablando, cómo Dios va a ser una fuerza. Bueno, seguramente usted se crió en un entorno religioso, puede ser que le choque esta información y bueno, está perfecto, no hay ningún problema. Pero sí te deja reflexionando Jesús sobre lo que es o lo que le llamamos Dios y lo que está dentro de nosotros, ¿no? Ya siguiendo con el personaje, Jesús, ¿qué crees que motivó o que guió, mal dicho, o mejor dicho, a Anakin hacia el lado oscuro? ¿Fue miedo o deseo de poder? El miedo, amigo. El miedo. Ahí tiene que ver mucho la ignorancia y el miedo. Recordemos que a Anakin lo encuentran en un planeta que estaba siendo gobernado por Sith. No recuerdo bien. Solamente recuerdo esta parte que el niño tiene 9 años. Estos Jedi que llegan a ese planeta, a Tatooine, ven a este niño con habilidades y le dicen a la mamá que él tiene la posibilidad de convertirse en un guerrero Jedi. Uno de los sueños de este niño era que él iba a liberar a su gente. Entonces se lo llevan de 9 años para entrenarlo. Hay una entrevista muy interesante ahí, amigo, no sé si recuerdas, donde están en el consejo y se encuentran varios maestros Jedi. Creo que tienen otro nombre cuando se encuentran en el consejo. No recuerdo ahorita bien, pero están analizando ¿Padawan? no, Padawan son los estudiantes. Son estudiantes de entre los 12 años hasta los 22 años, amigo. Son entrenados precisamente por maestros Jedi, pero cuando están en el consejo, es otro rango, es un rango superior. Ahorita no me acuerdo bien, pero ¿Cancilleres? son cancilleres. Bueno, unos son cancilleres, amigo. Tienen ahí diferentes rangos, sí tienen ahí diferentes, pero precisamente el consejo de los, cuando son puros Jedi, que ya han sido maestros Jedi, suben a otra categoría. No, ahorita no lo recuerdo bien, pero aquí lo interesante, amigo, es que su maestro o las personas que lo encuentran lo presentan en el consejo y hacen mención de que tiene habilidades extraordinarias, que es muy sensible a la fuerza. Para poder entrar como discípulo o como Padawan, como tú bien mencionas, es de los 3 años, por muy grande de edad, tiene que ser a los 4 años, amigo. Entrar en esos templos donde empiezan a enseñarles, donde se convierten en Padawans. Pero el niño ya tenía 9 años, por lo cual había desarrollado un fuerte apego por su mamá. Una de las preguntas que a él le hacen es que si extraña a su madre y él dice que sí, amigo. Él extraña mucho a su mamá y le empiezan a hacer preguntas de qué es de sus sentimientos, qué sientes al estar aquí, qué esperas al estar aquí, cómo te ves en tanto tiempo. Entonces, él al estar frente al consejo, él muestra en sus respuestas miedo y temor, inconsistencia de no saber qué va a pasar en un futuro. Y no sé si recuerdas qué es lo que hace mención Yoda cuando lo tiene ahí enfrente a un niño de 9 años. ¿Sí recuerdas? No me acuerdo, hace mucho olvidé esa escena. Creo que Yoda le está hablando acerca de una enseñanza sobre que hay veces, creo que habla de la muerte, me parece, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Tú recuerdas? Bueno, ahí sucede algo interesante, amigo.
Yoda, siendo uno de los maestros más importantes, él siendo un canciller, hace mención que el niño tiene muy desarrollado el apego y sobre todo el miedo. Y dice, el miedo lleva a la ira y la ira, bueno, hay una frasecita y no sé Y si lo te lleva al acuerdas. lado oscuro. Ajá, exacto. Sí, creo En- que Yoda estaba ahí un poco, no preocupado, sino que estaba atento a lo que estaba pasando con Anakin, ahora que me recuerdo, y habla en el consejo de que hay que ir observándolo y tratar de guiarlo para que no se pase al lado oscuro. También había una profecía que hablaba de que iba a venir una persona que iba a querer la fuerza y que Obi-Wan después cree que es Anakin, el que el consejo entendió de que iba a guiar a la fuerza, que los iba a salvar de los Sith y todo lo demás. Y ahí entra lo que tú dices, el concepto del Salvador, ¿no? Pero sí, dice que el miedo lleva a la ira lleva a la destrucción y la destrucción lleva al lado oscuro. Creo que era así la frase. Sí, ahorita lo vamos a investigar, amigo. Ahorita lo checamos bien, pero sí tiene que ver esa frase. Y Yoda, desde esa primer película, él menciona esa frase, haciéndole ver a todo el consejo que deben de tener cuidado con ese niño y que él piensa en su interpretación y a través de los años, porque él es el que tiene más años, amigo. Él les dice que él no cree que sea el elegido. Él le dice, no, pues no creo. Es un niño que solamente tiene miedo, ha desarrollado mucho apego a su madre. Entonces, yo recomiendo que mejor se lo lleven a su mamá. Pero ahí está Obi-Wan. Obi-Wan ahí en ese momento era un Padawan y ahí había otro maestro, amigo, pero no recuerdo ahorita el nombre, uno de pelo larguito. Él dice, pues yo lo voy a entrenar, quieran o no quieran, pues yo lo voy a entrenar, pero en el consejo se da la instrucción de que no lo hagan. Después, este personaje, este primer personaje que lo encuentra y lo empieza a enseñar, él muere en una de las películas, creo que es luego es en el episodio 2 y Obi-Wan se queda entrenando a Anakin. Entonces, aquí lo que sucede, amigo, es que él empieza a tener sueños, amigo, donde ve a su madre sufriendo y muriendo. Entonces, él quiere regresar para rescatar a su madre, pero no pueden hacerlo porque están en otros, ¿cómo se pudiera decir? Tienen otro tipo de trabajos, no pueden regresar a Tatooine así de una manera rápida. Cuando lo hace, amigo, pues su madre ya está muerta. La alcanza ahí a ver media viva. A su madre le da gusto de que sí se haya convertido en un Jedi y pues hasta ahí, pero él se queda con ese sentimiento de que sí pudo haber rescatado a su madre. Pasa el tiempo, tiene ahí una relación con la primer jovencita que aparece ahí en el episodio 1, que es esta Padme. Empieza a tener una relación amorosa sin el consentimiento del consejo y de los Jedi, amigo. Ellos no pueden tener relaciones amorosas, pero aún así a escondidas él tiene esa relación y ahora ese apego que él sentía hacia su madre lo desarrolla con Padme, a tal grado de que Padme le dice que está embarazada, o sea, está embarazada de él y él empieza a tener sueños, amigo, de que Padme muere. Entonces, él no quiere que se repita la misma historia, que pierda ahora a Padme, así como perdió a su mamá. Y los sueños son muy recurrentes, muy recurrentes. Recordemos que este personaje es muy sensible a la fuerza. Entonces, esa es una característica de aquellas personas que son sensibles a la primera fuente o a esa conexión con el absoluto. Tienen habilidades, ¿cómo se le puede decir? Proféticas y pueden tener visiones de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, él ve a Padme muriendo. Él tiene esa humildad porque recordemos que el consejo que tuvo cuando era niño, pues fue muy fuerte. Desde ahí se le rechazó como Jedi, pero aún así, pues se entrenó, demostró ciertas habilidades y lo empezaron a aceptar en el consejo para la toma de decisiones en esta guerra o en las guerras. Entonces él habla con Yoda nuevamente y le dice, he estado teniendo sueños donde veo la pérdida de alguien importante para mí. Y le vuelve a repetir la misma frase, amigo. Le vuelve a decir exactamente lo mismo.
Dice, es difícil tener visiones, le dice Yoda, que es difícil controlar esas visiones y que debe de tener cuidado al ver visiones proféticas o apocalípticas, debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede tratar de manipular esos eventos y ellos no están para manipular los eventos, sino solamente para darle un equilibrio. Entonces ahí como que Anakin no concuerda muy bien con lo que dice y ahí empieza a perder un poquito la razón. ¿Por qué? Porque está muy apegado a Padme y la quiere salvar. Y le vuelve, en esa plática o en esa entrevista que tiene con él, vuelve a repetirle la misma información para que no lo olvide. Que ve en Claro, él. y ahí entra el otro que te iba a preguntar. ¿Qué nos puede enseñar esta historia, amigo? Perdón que te interrumpa. Sobre la fragilidad humana ante la pérdida. O sea, ¿qué es lo que nos deja esto? Porque lo que Anakin lo llegó a volverse loco o guiarse, o mejor dicho, desviarse del camino de la luz, fue el miedo, la ignorancia y el apego. No quiere decir, creo yo, de que el apego nos lleve al lado oscuro, pero sí nos hace sufrir a largo plazo. No sé, ¿qué podemos aprender de ello? Sí, amigo, precisamente pues es la enseñanza de la película. Es tratar de introducir corrientes del taoísmo, corrientes budistas, corrientes hinduistas en Occidente. Toda la información que maneja esta película o estas sagas están muy relacionadas con filosofías orientales. Y pienso yo que George Lucas lo hace muy bien porque todavía hasta esa época de los setentas, amigo, estábamos muy conectados con lo que nos habían enseñado nuestros padres tradicionalistas con el cristianismo, en donde se nos enseña que la es la separación final de las personas que nosotros amamos. No sabemos si las vamos a volver a encontrar. Ahora también otra información que se nos enseña muy común aquí en Occidente, pues es el núcleo familiar, que es lo más importante. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, primos, abuelos. Es la base fundamental de la sociedad por los cuales nosotros debemos de trabajar, debemos incluso hasta dar nuestra propia vida. Entonces, Anakin es la representación de cada uno de nosotros o de esta información, amigo. ¿Qué pasaría? Nada más imagínate cómo llevó el desarrollo este Anakin. Él siempre, por parte de sus maestros, le enseñaron que él era el elegido, que él iba a traer el equilibrio a la fuerza. De cierta manera, desde pequeño, él siempre pensó que tenía esas habilidades, pero se presenta esta situación donde pierde a su madre, que era lo único valioso que él tenía, y también muy probablemente en un futuro vaya a perder a su querida, a su amada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de buscar información para tener un poder de la fuerza y poder tener poder sobre la muerte. Ahí valga la redundancia, por ahí me cuatrapeé ahí con las palabras, pero sí, esa es la idea. Él empieza a pensar que debe de haber algún conocimiento que a él no le han enseñado, en el cual puede tener el control de la fuerza para otorgar vida o extender la vida de las personas. Él es lo que empieza a pensar. Nada más por ahí, amigo, ahí en esa parte donde me interrumpiste, me gustaría terminar esa pequeña parte donde le vuelve a decir que el miedo lo lleva a la ira lo lleva a la violencia o a la destrucción, y la destrucción pues es el camino hacia el lado oscuro. Bueno, es como una cadena que te va arrastrando sin que tú te des cuentas hacia el lado oscuro. Anakin cuando sale de esa entrevista, pues sale molesto, no le gusta lo que le dice Yoda, que es muy común, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil y compartimos con alguien lo que nosotros estamos pasando, tal vez pensamos que siendo un maestro, porque él lo pensaba, yo siento que él lo pensaba, esa es mi reflexión, siento que él pensaba, él es el Jedi más antiguo, más viejo, tal vez él me puede decir,
no te preocupes, Anakin, por medio de la fuerza tú vas a proteger a tu amada. Él es lo que esperaba. Cuando le dice que el proceso de la vida, de nacer, envejecer, enfermarse, sentir dolor y morir es natural. Ahí Y creo que él, le agarra odio él a Yoda, porque eso lo vemos en los episodios siguientes, cuando se convierte, bueno, ya sabemos en quién, que vamos a decir quién. sí, así es, amigo. Entonces, él pensaba que por ser el más antiguo le iba a decir, tú con la fuerza la vas a poder proteger. Al contrario, Yoda le dice, mira, precisamente es un tema difícil porque debemos entender y aceptar la muerte. A veces la muerte no llega de las maneras en las que nosotros desearíamos que nos llegara, y sobre todo a nuestros seres queridos, pero es parte de la vida. Es parte, así como nacemos, también es parte, es natural morir. Yo te aconsejo que dejes que vaya ese ciclo. No te atormentes, desapégate. Es la instrucción que le da. Él sale de esa entrevista y sale molesto, pero él ya va pensando que debe de existir un conocimiento, que debe de existir un conocimiento que puede ayudar a salvar la vida de su amada. Ahí recordemos en el episodio 3, que es donde se desarrolla todo este tema. Existe un canciller que es Palpatine, y recordemos que los Jedi, al ser sensibles con la fuerza, también pueden, ciertas personas, ciertos humanos o ciertos maestros, también por medio de la fuerza pueden sentir o conocer los pensamientos de las personas. En este caso, Palpatine, siendo un Sith, utiliza los poderes de la fuerza para usarlos de una manera negativa. Los poderes que tienen los Sith, que son los contrarios, que están del lado oscuro, es el mismo poder de la fuerza o de la primera fuente, que es algo que también nosotros hemos estado desarrollando y tratando de explicar con la desviación de Sofía, porque Sofía no quiere decir que ellos hayan creado una fuerza con la cual hayan creado mundos, que hayan creado o copiado, replicado dimensiones de la luz. No, no es eso. La explicación que yo siempre les doy es que lo que sucede con la humanidad de Sofía, y en este caso también con los Sith, es que pongo el caso de los cubiertos, ¿no? Tenemos la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Estos cubiertos nosotros los utilizamos, su función correcta es la alimentación, cortar carne, llevar a la boca a través de los cubiertos, pues el alimento. En sí, esa es su función original. Ahora, ¿puede tener otras funciones? Sí, puede tener otras funciones, pero no es su trabajo original. Su trabajo original solamente es alimentarnos. La humanidad de Sofía, ¿qué hace? Es que utiliza estos mismos cubiertos para hacer otro tipo de funciones. Ahora, con los cubiertos, ¿podemos desvivir a una persona? Claro que sí. Claro que sí, yo con un tenedor le puedo sacar un ojo a una persona. Yo con un cuchillo se lo puedo hacer muchas cosas, hasta desvivir a esa persona. Entonces, en el caso de los Sith, ellos utilizan la fuerza, pero lo hacen de una manera negativa. Entonces, Palpatine utiliza sus poderes de la fuerza del lado oscuro para leer los pensamientos de Anakin, y sabe que está preocupado. Y él es el que habla con él y le dice, hay un conocimiento que ayuda, y tiene que ver precisamente con la fuerza, para salvar a nuestros seres queridos, para que si cruzan la muerte poderlos regresar. Y le cuenta ahí una historia, amigo, de un caballero Sith que utilizó la fuerza para revivir a su amada, precisamente lo que él estaba pasando. Entonces, él deposita su confianza, pero también él al mismo tiempo se encuentra, Es una víctima de eh, manipulación. es una víctima de manipulación, pero también se da cuenta de que él es malo. O sea, la misma fuerza hace sentir a Anakin que debe de tener cuidado con él. O sea, él lo siente, él realmente lo ve muy tangible, que empieza a mencionar en el consejo que Palpatine es un Sith, es el que ha estado ahí tomando decisiones
para quedarse ahora sí que como el presidente, se pudiera decir, o el gobernante, no recuerdo bien ahorita los títulos o los nombres, pero él quería gobernar. Entonces, ahí se presenta algo interesante porque uno de los principales Jedi que no tiene confianza en Anakin le dice, ¿sabes qué? Palpatine sí es un Sith, sí es un, ¿cómo se pudiera decir? Un dirigente del lado oscuro. ¿Estás seguro de que sí? Sí, sí, él ya me lo confesó, ya me lo dijo y estos son los planes que tiene. Le dice, bueno, quédate aquí y yo voy a ir tras de él. Y ahí es donde sucede el desenlace de su caída, amigo, porque si realmente habla de siendo alguien de luz, él cae, pero él cae, como tú lo mencionaste ahorita, por ignorancia y por miedo. Él va a esta persecución con Palpatine y mientras están teniendo el combate, él nuevamente le empieza, saca a relucir, ¿no? Su temor, que le dice, recuerda que tú me buscaste para salvar a tu amada y yo tengo ese conocimiento para que puedas usar la fuerza y salvar a tu amada. Y ahí suceden cosas que también siento yo, amigo, que no estuvieron bien del lado de este Cid. No sé si recuerdas quién es el que va a perseguirlo, amigo. Este maestro Cid o este canciller es un morenito. Él es No un recuerdo. Jedi. Ajá, es un Jedi, pero No ¿recuerda me su acuerdo del nombre? maestro, pero era uno de los más importantes. Son nombres raros también. Disculparán amigos, pero hace mucho tiempo que vimos las películas. Sí, Y bueno, no, y acá entra algo muy importante lo que estás hablando de la caída. Pero el morenito sí, el morenito los persigue y al moreno creo que lo ataca Lord Sid, que el nombre es Lord Sidious, que su alter ego era ese y su nombre que usaba entre los Jedi era Palpatine. sí. Y aquí lo interesante, amigo, es que Anakin, lo que él dice, oye, ¿y por qué no lo arrestas? Porque él quería matarlo ahí. Le dice, ¿por qué no lo arrestas y que sea juzgado? Porque ya lo atrapamos con las manos en la masa. Entonces él le dice, no, este Lord Sid es muy poderoso. Entonces, y esta oportunidad de acabar con su vida no se va a presentar otra vez. Y ahí es donde Anakin también tiene una reflexión de, bueno, se supone que yo estoy del lado de los Jedi, se supone que nosotros, el control de la fuerza, utilizamos la parte de la luz. ¿Por qué no le quiere hacer un juicio? O sea, ¿por qué no se lo quiere hacer? Y también uno, cuando está viendo las películas, uno está en esa reflexión. Sí, cierto, o sea, si yo considero que estoy del lado bueno, el procedimiento es arrestarlo y que sea juzgado, Acá pero él, entra el ego, amigo. Acá entra un poco el ego. Yo sé que va a decir puede ser que no, pero ahí entra el ego que está pujando en Anakin y lo está haciendo dudar. Lo está haciendo dudar de una autoridad que él tenía bajo su responsabilidad, obviamente, no dudar. Y lo que le pasó a este maestro no es que dudó, él estaba haciendo lo correcto, estaba ejerciendo la justicia, que en algunos momentos se tiene que hacer de forma abrupta y no hay que tener ningún consejo ni nada de lo demás porque necesitaban esa oportunidad. Entonces, amigo, acá entra lo que te iba a preguntar. Anakin Skywalker podría simbolizar el dominio del alma humana, del ego y la ignorancia. O sea, cuando un alma se deja dominar por el ego e ignorancia en su caída. sí, amigo. Sí, de hecho, ¿te acuerdas que habíamos platicado allá fuera de cámaras un poquito acerca del si había relación con el libro secreto de Juan? Obviamente la historia no está basada en el libro secreto de Juan. Ahorita si forzamos precisamente esa pregunta como tú lo estás haciendo, es obvio, amigo. Si recordamos esos pasajes del libro secreto de Juan, donde hace mención de una característica principal de estas humanidades, es la ignorancia. Ignoraban la plenitud divina. Entonces Anakin en ese momento, él estaba ignorando como tú lo dices, o sea, la justicia. Él mismo le dice, no va a haber otra oportunidad y este Lord Sith es muy poderoso. Entonces esta oportunidad solamente es aquí y hay que acabar con él. Los que han visto la película, pues lo sabemos porque ahí Anakin en su ignorancia, en su miedo, ejercido por el ego, por su misma introspección,
de una manera negativa, él acaba con su maestro, con este Jedi, con este maestro Jedi. Le corta los brazos y pues acaba con él. De ahí él empieza a sentir culpabilidad, amigo. Empieza a llenarse un sentimiento de que había cometido un error. Él reflexiona de que había cometido un error, pero él sabía que ese error que había cometido, bueno, en su pensamiento, no es que fuera lo correcto, pero él en su pensamiento, él dice, bueno, acabé con una vida de alguien bueno, ayudé a este Lord Sid, pero la intención es que mi poder por la fuerza pueda crecer y de esta manera salvar a mi amada, porque ella va a morir. Entonces, esos sentimientos, esa etapa que él vive en esa escena, amigo, muchos de nosotros lo hemos vivido. Hemos cometido errores garrafales en donde hemos hecho daño a personas que amamos, a nuestros padres, y en lugar de estar de lado con quien deberíamos de estar, amigo, traicionamos a veces a nuestra familia. Puede ser a un padre, puede ser, incluso hasta nuestra propia esposa, o sea, sí sentimos que hemos cometido un error, pero al final de cuentas continuamos como si estuviéramos sujetos, como si ya no hubiera escapatoria, una salida. Y todo es a raíz de el miedo, esa raíz de la ignorancia y como lo mencionó el maestro Yoda, un pensamiento muy budista, taoísta, hinduista, muy filosófico de el miedo te lleva a la ira te lleva a la destrucción y la destrucción pues te lleva al lado oscuro, amigo. Sí, esa es la caída. De hecho, pues en sí la representación de Anakin pues es la de Lucifer la que nos cuentan con los cristianos de que era un ángel de luz. Obviamente está un poquito diferente porque la historia que tenemos de Lucifer es que él estaba en contra de los dioses porque los dioses no querían compartir conocimiento a los humanos. Hay una rebelión en el cielo y él cae, amigo. Bueno, esa es la historia, ¿no? Que cuentan los cristianos. Lucifer cae por tratar de compartir el conocimiento, pero el conocimiento que comparte pues es oscuridad y se convierte en Satanás, la serpiente antigua, según la visión cristiana moderna. Entonces, ahí Anakin está representando a Lucifer, la caída de Lucifer, obviamente con otra historia completamente diferente, como un ángel cae. Pero en sí, pues es la representación de todos nosotros, amigo. Te digo, es una línea muy delgada. Nosotros pareciera en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo, podemos decir, no, yo estoy muy lejos de cometer ese tipo de errores. No, yo estoy muy lejos de hacerle daño a mi familia. Pero no, amigo, la realidad es que todos los días solamente caminamos por una pequeña línea y sin darnos cuenta, cruzamos del lado oscuro, sin darnos cuenta. Sí, amigo, hasta aquí lo dejamos esa pregunta. Viene a una más profunda ahora, Jesús. ¿La redención final de Anakin refleja el retorno a la luz interior o a la conciencia divina? ¿Cómo lo ves tú? No, amigo, es una redención interior. Aquí, precisamente en esa redención que tiene Anakin después de ayudar a su hijo, eh, de reconocer que sí se equivocó, en realidad él se redime del error, pero de él mismo. Nunca se unifica nuevamente con la fuerza, porque esa conexión nació con ella, amigo. Él nació con esa conexión, con esa sensibilidad a la fuerza. La única diferencia es que su comportamiento era, como lo mencionamos en la humanidad de Sofía, era la violencia hacia la misma creación, por ignorancia, por ignorante, por miedo. Mucho tiempo le tuvo miedo a Palpatine, tanto así pues que siempre se dejó gobernar y que le gritara, pero en realidad su redención final es con él mismo de saber que él realmente pudo corregir lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, que fue en esa escena donde él mata al maestro Jedi y se une al lado oscuro. Entonces, cuando él mata aparentemente a Palpatine en ese último episodio, en el episodio 6,
es su redención de él mismo personal, de su cambio interno, de saber que ahora sí lo hizo, de lo que debe haber hecho hace mucho tiempo, pues él lo hizo en ese momento. Una redención espiritual para que vaya a un cielo o a un infierno, pues no, amigo, recordemos que no existe eso, eso nomás lo enseñan las iglesias. Entonces, la redención que está mostrando es de él, es personal, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. En vez de estar tratando de hacer lo correcto por recibir una recompensa en un futuro en donde Dios me va a bendecir en un paraíso, no debemos de estar pensando en eso. O sea, la reflexión debe de ser, bueno, yo durante mucho tiempo me he equivocado, pero realmente yo para eso viví, o sea, ese realmente es mi propósito de vida, venir a cagarla, o sea, realmente venir a hacer daño. Y la reflexión debe de ser esa, no, cambio mi vida porque soy consciente de que me he equivocado y he hecho mucho daño a las personas que me rodean. Entonces, cambio mi manera de pensar, cambio mi actuar, porque realmente, pues, no quiero morir así, o sea, no quiero llegar al desenlace final y no que vaya a un cielo o un infierno, como te digo, amigo, sino por realmente demostrar a mí mismo que sí soy diferente, de que sí puedo ser una buena persona, de que sí puedo amar a otras personas, de que sí puedo ayudar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Demostrarte a ti mismo que tienes esa capacidad de ser luz, amigo. Así es. Bueno, amigo, yo para terminar, ¿recomiendas volver a ver la saga de Star Wars para aprender más por cosas que se va aprendiendo cada vez, ¿no? ¿Qué le recomiendas a la audiencia con respecto a Star Wars? Sí, amigo, mira, obviamente es como estos estudios místicos que nosotros tenemos, por ejemplo, en tu canal, en mi canal, no místicos de que hagamos cosas oscuras, sino místicos porque no es para cualquier persona este tipo de conocimientos. La gnosis, hinduismo, budismo, taoísmo, hermetismo, todo el sincretismo que tratamos de manejar tiene un objetivo en nuestros canales, pues que las personas reflexionen, que despierten en el sentido de que ya no se dejen engañar de lo que les están enseñando en la iglesia o en grupos de nueva era. Y que lo más importante es que la transformación es individual. No hay que pagar un diezmo, no hay que seguir a un líder, simplemente adquirir conocimiento. Y a través de que adquieres conocimiento, vas cambiando tu vida, te vas dando cuenta de que hay cosas que no están bien. En el caso de Star Wars es similar, amigo, no es para cualquier persona. Sí, la persona tiene que estar en ese proceso, ¿no? Y sobre todo si ve este video y empieza a entender el significado de Anakin, pues obviamente la invitación es que aprendamos y en cada momento nos reflejemos en Anakin y estemos pensando, ¿yo qué hubiera hecho? Porque realmente te lo presentan en la película como que el camino que él tomó, precisamente porque somos de Occidente, pues es el correcto. Nosotros amamos a nuestros padres, nosotros amamos a nuestro amada o a nuestro amado. Entonces, a tal grado de que uno llega a pensar, pues yo daría la vida, yo puedo dar la vida por mi esposa, yo puedo dar la vida por un hijo, pero no estamos entendiendo que es un proceso natural. Tal vez llega de la manera en la que no lo desearíamos, en un accidente porque estaba muy joven, no sé, unos 25, 26 años, iba manejando y alguien venía ebrio, perdió el control y chocó de frente con mi hijo. Y son cosas que decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué precisamente me tiene que pasar a mí? ¿Por qué precisamente le tuvo que pasar a mi hijo que sí estudiaba, que era buena persona, no tomaba, no fumaba y por un descuido de otra persona, de un tercero, pierde la vida? Pero cuando nosotros empezamos a tener o a profundizar precisamente esto, amigo, ¿no? La semana pasada lo vimos, este, bueno, no la semana pasada, pero hace semanas hablamos un poquito acerca del óctuple sendero
y hablamos un poquito acerca del sufrimiento psicológico, y el Buda lo entendió, que la ignorancia, el deseo y la aversión son los 3 venenos que conducen a este círculo del samsara y a tener una vida de sufrimiento. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de conocimientos, nos damos cuenta de que, bueno, las personas que están a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, mis padres, obviamente hay una situación que está fuera de nuestra comprensión, en la cual se nos da la oportunidad de convivir con ellos, amigo, para de esa manera podernos desarrollar espiritualmente. Pero algo que nosotros debemos entender es que todos, amigo, solamente estamos por un tiempo. También algo que debemos de entender es que las personas cambiamos en nuestra manera de pensar, y lo que habíamos como había conocido a esa persona que yo amaba hace unos ayeres, tal vez en un futuro piense de otra manera, y no puedo aferrarme a que siga pensando igual que cuando nos conocimos. Las personas cambiamos en nuestra manera de pensar, y tal vez ya no quiera estar conmigo porque ahora piensa de otra manera. Y sobre todo esto pasa también con nuestros hijos, ¿no? Van desarrollándose, llegan a una edad adulta y se dan cuenta que lo que le enseñamos como padres, pues realmente no conecta con su idea. Entonces, si desde un principio entendemos que las personas en su manera de pensar cambian, si desde un principio entendemos que todos estamos muriendo, solamente que unos se van antes, otros se van después, otros se van por enfermedades, otros se van por accidentes. Si yo tengo los pies sobre la tierra y siempre estoy consciente de que tarde o temprano las personas que yo quiero, las personas que yo amo, tal vez un día se vayan o se alejen de mí. Entonces, yo en mi sufrimiento psicológico, pues estoy preparado para ese desenlace final, ¿no? De la separación. Pero sí, amigo, tal vez ahí me perdí poquito con dar esta explicación. La invitación sería que vieran las películas, que siempre se vean reflejados en Anakin, siempre se estén preguntando yo qué hubiera hecho, no tratar de entenderlo, porque en sí, pues como te menciono, la película muestra el sufrimiento por el que pasamos cada uno de nosotros, o sea, muy humano, muy terrenal, pero sí estar pensando de, bueno, hoy tengo estos conocimientos, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera desvivido a ese ser oscuro, hubiera dejado que mi esposa hubiera muerto, porque al final, amigo, vemos que realmente quien mata a Padme, pues es la caída de Anakin. Él en el sueño solamente ve que ella está muriendo, pero no ve cómo es que se muere, y al final, cuando se va desarrollando la historia, Anakin es quien mata a su esposa, al tener esa caída. O sea, y ahí es donde empiezas a comprender y, pues si hubiera sabido desde un principio de que él era, pues si hubiera controlado, pero no. Obviamente, pues tiene trama, ¿no? Tiene drama la película. Pero sí, amigo, la invitación es que lo vean, que traten de compararlo con la información que tratamos de compartir aquí en los canales. Hay muy buena enseñanza, no sobre todo por los efectos especiales. No nos enfoquemos en las peleas, en las naves, en que si hay reptilianos, que si hay de diferentes razas. No nos enfoquemos en eso, o sea, enfoquémonos en lo que está pasando Anakin, su desarrollo, y hay mucho que aprender ahí de estas películas, amigo. También aclararles que está dividido al revés. Los primeros episodios son los últimos. O sea, la saga comienza con el episodio 4, 5 y 6 y luego concluye con el primero, segundo y tercero. Así lo ha hecho George Lucas, no sé por qué, pero bueno, así está desarrollada la trama para que no se vayan a perder. No sé si las otras series que salieron tienen relación, creo que no, creo que ya son otras historias spin-off. Pero bueno, yo les recomiendo la saga de las 6 películas. Y bueno, muchas gracias Jesús por tu tiempo, por venir al canal, acá es tu casa como te dije. Y nos vemos en un próximo programa que hagamos juntos.
Y para ti que te has quedado hasta el final, te agradezco mucho. Te invito a suscribirte si no lo has hecho, a dejarnos un like, compartir este video para que YouTube lo recomiende a otras audiencias. Y si te gustan las películas y reflexionar sobre ellas, te voy a dejar aquí arriba 2 videos que hemos hecho con otros amigos, incluyendo Jesús, sobre las películas y sus mensajes ocultos. Dale click y nos vemos en esos 2 videos.